Al igual que las personas, las plantas y el pasto necesitan estar más hidratadas en el verano. Pero a pesar de que las restricciones de riego permiten que riegues hasta 6 días a la semana hasta agosto, no es necesario regar con tanta frecuencia, especialmente si solo tienes plantas y no tienes pasto. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando se trata de regar plantas y árboles es regar en exceso. Las plantas, especialmente las tolerantes a la sequía, no necesitan tanta agua como el pasto. Por lo tanto, si bien puedes regar tu pasto de 4 a 6 días a la semana durante los meses más calurosos del verano, tus plantas estarán bien si las riegas solo pocos días a la semana. Tu sistema de goteo debe funcionar solo una vez al día, pero no todos los días. La duración de tu riego por goteo depende de si tienes emisores de flujo alto o bajo. Este es un ejemplo de un emisor de alto flujo. Ajústalo para que funcione una vez al día, de 15 a 30 minutos. Este es un emisor de bajo flujo. Cuanto menor sea el flujo, más tiempo podrás regar, entre 60 y 90 minutos. Ahora, si tienes pasto, un riego eficiente es clave. El pasto solo aguanta cierta cantidad de agua a la vez y el agua se puede desperdiciar si le pones demasiada. La mejor manera de regar tu pasto es usando lo que llamamos el método de ciclo y remojo. Deja correr tus rociadores durante 4 minutos 3 veces al día, con 1 hora entre cada riego. Tu pasto y tierra recibirán el agua que necesitan sin hacer que el agua corra por la calle y hacia el canal de desagüe donde se perdería para siempre. En septiembre, las restricciones de riego requieren que todos los usuarios de agua del valle reduzcan el riego de 6 a 3 días a la semana. Sabemos que todavía hace calor a principios del otoño, pero las mañanas y las noches son mucho más frescas y tu jardín aún puede mantenerse con menos agua. Las restricciones de riego de otoño te permiten regar hasta 3 días por semana. Y recuerda, el hecho de que puedas regar durante 3 días no significa que tengas que hacerlo. Tus plantas te indicarán que solo 1 o 2 días de riego es más que suficiente. Y no lo olvides, el riego a mano está permitido en cualquier momento, así que si notas manchas cafés en tu pasto o plantas que necesitan un poco más de agua, riégalas a mano con una manguera. Pon atención a tu jardín y deja que tu pasto y plantas te indiquen si debes agregar o quitar un día aquí o allá. Pero hagas lo que hagas, sigue las restricciones de riego obligatorias. Regar más días de los permitidos o fuera de tu horario asignado puede resultar en una multa por desperdicio de agua. Evita regar entre las 11 a.m. y 7 p.m. hasta agosto y nunca riegues los domingos. Esto significa todos los domingos del año. Para más consejos de riego, visita snwa.com.